Continuamos con más de Con Todo y Pensini cuando son las 6:10 de la tarde. Ya se encuentra aquí en el estudio junto a nosotros el economista Jesús Cacique y desde ya ponemos a su disposición nuestras redes sociales para que envíe sus comentarios y haga además también algunas preguntas, @Globovisión, @Con Todo y Pensini y particularmente a través de mis cuentas de Twitter e Instagram, @FrancisGPN. Señor Cacique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sus redes sociales, por favor, para que también le escriban por allí. Gracias por la invitación, Francis, y el mayor de los éxitos en la semana en el programa de Pedro Pensini. Muchas gracias. El Twitter, @Jesús Cacique 1, Cacique con S. Ok. Señor Cacique, diversos son los temas que nos ocupan, muchas son las noticias que se generan a lo largo y ancho del territorio venezolano. Llama la atención, pues, evidentemente la noticia que ha acaparado los principales titulares de la prensa nacional e internacional, las sanciones dictadas por el gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela. ¿Qué lectura y cómo nos afectan de alguna manera estas sanciones a la economía venezolana? Sí, bueno, efectivamente, de hecho, las sanciones es en referencia en materia financiera. Los bonos que están circulando en el mercado pueden seguirse transando sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Específicamente es con el bono 2036, un bono que no se ha sido desmaterializado, no tiene agente de pago. Ahí está la prohibición de este bono específicamente, que es por un monto de $5.000 millones, ¿no? El bono no se ha transado. Ya tenemos una remembranza de lo que ocurrió con Goldman Sachs por $2.800 millones, el cual tuvo un descuento del 69% del bono, que ya se transa en los mercados secundarios. El problema, la diatriba que hubo en aquella oportunidad fue el precio del bono, se negoció al 31% y en promedio los bonos en el mercado estaban en 40%. En segundo lugar, la emisión de bonos. Con esta sanción no se pueden efectuar bonos en Estados Unidos, pero usted puede recurrir a otros mercados, pero ya de hecho Venezuela la emisión de bonos la tenía prácticamente paralizada por los altos cupones, por la diatriba política. Estaba muy difícil acceder a los mercados foráneos para Venezuela, ¿no? Entonces, estas sanciones, obviamente, que tiene un impacto, pero hay que ver cómo va a ir evolucionando de forma progresiva, de forma sistemática. También está el tema de Citgo, que no se pueden repatriar los dividendos. Citgo venía endeudándose de forma progresiva, está limitado también Citgo para repatriar dividendos a PDVSA, y está el tema de qué va a ocurrir con la economía ya para el cierre del año. El gobierno tiene un dilema entre las importaciones. Tenemos que destacar que las importaciones versus el año 2016 han disminuido aproximadamente un 48%. Tenemos un problema también de producción petrolera. La producción ha disminuido fuertemente en el año 2017 y según Baker Hughes, los taladros que tenemos operativos son 51 taladros operativos en el país, ¿no? Entonces Venezuela está apostando a que los precios del barril de petróleo se mantengan por una línea superior de los $50, que es como está cotizando en promedio en los mercados, aunque cerró la semana pasada en $45, pero obviamente que tiene un impacto macroeconómico en el país. Evidentemente, ante la liquidez que se va a generar o el tema de la liquidez se va a ver afectado también. El gobierno venezolano deberá priorizar de alguna manera las importaciones. ¿En qué rubros podemos ver o podemos esperar que se priorice la importación? Es una buena pregunta, porque en las redes estuve observando de que estaba limitada las importaciones en alimentos, en medicamentos. Eso es totalmente falso y sesgado, ¿no? El tema es el tema de los bonos. Incluso se puede seguir intercambiando por los momentos petróleo. O sea, no está limitado con cartas de crédito que se pueden establecer a 30, 60, 90 días. En ningún momento hay una sanción en el área petrolera. Eso hay que destacarlo, ¿no? O sea, usted puede seguir comprando y vendiendo crudo con los Estados Unidos. De hecho, nosotros importamos alrededor de unos 80.000 barriles diarios de crudo para procesarlos acá en Venezuela, pero tenemos fuertes compromisos. Octubre y noviembre tenemos que honrar la deuda por $3.300 millones entre los 2 meses. Obviamente que es un peso bien importante. El gobierno tiene que sopesar, darle prioridad
obviamente, o usted cancela la deuda que tiene los compromisos en octubre y noviembre, o usted tiene que de alguna forma u otra, que llegar a reestructurar deuda, porque esto va a afectar a los venezolanos en el tema de alimentos. Precisamente el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, comentaba que Venezuela tiene la posibilidad de vender petróleo a otros países y se maneja la posibilidad de que el mercado en el que ingresen esos barriles de petróleo pueda ser Rusia y China. ¿Cómo vamos a ver este juego económico en el ámbito nacional e internacional? Bueno, en primer lugar el transporte, ¿no? Y el costo de transporte y los fletes. Estados Unidos lo tenemos obviamente a 5 o 6 días, China serían 45 días, ¿no? Pero no hay, Venezuela tiene mercado en petróleo, tenemos también que destacar este punto. El problema es, bueno, obviamente el time, ¿no? El tiempo en trasladar todo lo que son las exportaciones petroleras, pero ya de hecho Venezuela está atravesando por un entorno político y un entorno económico fuerte en materia petrolera, como te acabo de indicar. Han caído las exportaciones petroleras según el último informe de la OPEP, han caído las exportaciones unos 350.000 barriles diarios en el año 2017 en parangón con el año 2016. La factura petrolera para este año, incluyendo las exportaciones no petroleras, deben estar en el orden de 24.000 millones de dólares, pero ya de facto Venezuela está atravesando por depresión económica. Venezuela acumulado hasta el año 2016 tiene una contracción del Producto Interno Bruto del 25%, el Fondo Monetario Internacional estima una caída del Producto Interno Bruto del 12%, el Banco Mundial 7.7%, la CEPAL 7.2%. Estaríamos hablando de una contracción en 4 años alrededor de 33-34% del Producto Interno Bruto, con la mayor inflación del mundo según estimaciones del Fondo Monetario Internacional para el año 2017 de 1.134%. Bien, señor Cacique, nos corresponde hacer una pausa, pero en la próxima parte quisiera que sigamos hablando un poco del tema inflacionario de Venezuela, el tema de la inversión extranjera, cómo atraer a los inversionistas extranjeros, cómo lograr esa confianza en el mercado venezolano. Nos corresponde hacer una pausa, ya venimos con Todo y Pensini. 6:20 de la tarde, continuamos con más de Con Todo y Pensini. Sigue con nosotros el economista Jesús Cacique, pues con quien ya hemos adelantado parte del panorama nacional de cara a las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. Y en esta oportunidad, señor Cacique, además de ofrecer las redes sociales nuevamente, @Globovisión, @Con Todo y Pensini, @FrancisGTN, @JesúsCacique1. Cacique con ese. Cacique con ese. Quisiera comentar, o que más bien usted nos comente, pues el tema inflacionario, son muchas las especulaciones sobre los números de inflación, tomando en cuenta que el Banco Central no da cifras oficiales desde septiembre de 2015. ¿Cuáles son las cifras que se manejan en este sentido? Sí, bueno, efectivamente el Banco Central venezolano ha publicado la balanza de pago del cierre del año 2015, desde el último trimestre del año 2015, tampoco ha publicado el Producto Interno Bruto, aunque el Fondo Monetario Internacional publicó que la contracción económica, la caída del Producto Interno Bruto en el año 2016 fue 18%, o sea, estamos hablando de una cifra pero descomunal. Por eso te indiqué que el acumulado en 3 años, que estamos atravesando por depresión económica, es el 25%, y la estimación del Fondo Monetario Internacional para el año 2017 es el 12%. En el presupuesto, Francis, de la Nación, el gobierno no presentó ni cifras de inflación, tampoco presentó cifras de Producto Interno Bruto, o sea que los venezolanos desconocemos en el budget, en el presupuesto de la Nación, cuáles son las estimaciones del gobierno central. En segundo lugar, la inflación. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional viene publicando intermensualmente la inflación, acumulada hasta el mes de julio es 248%, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, pero función que debería cumplir el Banco Central de
de Venezuela, ¿no? Obviamente que tenemos un panorama, es un debate académico si estamos en hiperinflación o no estamos en hiperinflación, pero estamos atravesando la mayor inflación del mundo. Según la teoría de Philip Kagan, hiperinflación es cuando es el 50% intermensual. No estamos en esos niveles, estamos en un nivel del 23,1% de inflación intermensual. Para que observes la magnitud, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Uruguay cerraron el año 2016 con una inflación acumulada del 20,5% en un año. Y en Venezuela, en un mes, el promedio está en 23%. O sea que en un mes en Venezuela la inflación es el acumulado en 6 años en los países que te acabo de indicar. ¿Cómo se contrarresta de alguna manera estos indicadores? ¿Cómo puede contrarrestarse el aparato productivo nacional y qué medidas pueden tomarse en este sentido? Bueno, en reiteradas oportunidades lo hemos indicado: disciplina fiscal, disciplina monetaria. Banco Central de Venezuela continúa con la doble monetización, continúa con el financiamiento a empresas petroleras y no petroleras. Violando el artículo 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Disciplina fiscal, estamos alrededor, este año el déficit fiscal debe estar alrededor entre 14 y 16% del Producto Interno Bruto, y un factor que es fundamental, que es la confianza. ¿No? Si tú no generas confianza en los mercados, obviamente que se va a paralizar la inversión extranjera directa. De hecho, como la balanza de pago viene de forma correlacionada a la inversión extranjera directa, tampoco se han publicado cifras, únicamente es la CEPAL que ha venido publicando cifras, que la inversión extranjera directa no llega ni al 2% del Producto Interno Bruto. Hay otro factor muy importante, el informe de Doing Business, ¿no? El Doing Business indica que para establecer o crear una empresa en Venezuela se requieren 20 procedimientos y 230 días. América Latina en promedio requiere 6 procedimientos y 8 días, o sea, tienes que eliminar la burocracia. Incluso afectos al gobierno han indicado en reiteradas oportunidades que los controles ya son vetustos, son arcaicos y primitivos. Tenemos un control de cambio y un control de precios que entró en vigencia en el año 2003. Tenemos 14 años de controles. ¿Y qué ha generado el control de cambio? El control de cambio ha generado arbitraje. Tenemos 4 tipos de cambio en Venezuela. Es inmanejable una economía así. Tenemos el DIPRO, el DICOM, el innombrable y el de la frontera. Bueno, esto es imposible, administrar una economía así. Y el control de precios que ha generado fuertes distorsiones, la mayor inflación del mundo y la escasez que estamos atravesando todos nosotros los venezolanos. Usted mencionaba hace algunos minutos el tema de la confianza, que es prioritario para generar inversión extranjera. ¿Cómo es percibida actualmente Venezuela o cómo la perciben los inversores extranjeros? Bueno, como te indico, el Banco Central de Venezuela ha trancado cifras, una gran opacidad. Es la CEPAL la que ha venido publicando cifras en materia de inversión extranjera directa, pero con el atenuante que la CEPAL se nutre de las cifras del Banco Central de Venezuela, del BCB. La CEPAL tampoco ha publicado las cifras al cierre del año 2015, obviamente que tampoco la del 2016. Lo que sí se sabe pues es que ya el tema del sistema de divisas DICOM ha alcanzado su subasta número 14. ¿Cómo avanza este sistema que recién se implementó en abril de este año? Si no me equivoco. Yo lo he denominado, Francis, los experimentos cambiarios. Experimento tras experimento, pero el epicentro es que continúan los controles de cambio, ¿no? Estos montos que se vienen liquidando o que se vienen efectuando a través del nuevo DICOM, alcanza un acumulado aproximadamente de unos 320 millones de dólares. Eso es una cifra exigua, es una cifra irrisoria. Incluso el nuevo DICOM viene publicando, que ahí sí hay que darle crédito a quiénes son los beneficiarios, ¿verdad? En el otorgamiento de la divisa. Pero ¿qué ocurrió con Cadivi? Ahí no supimos nosotros los venezolanos quiénes fueron los beneficiados a través de este mecanismo, ¿no? Ahí estuvo hasta la denuncia de un exministro del presidente Chávez, que fue de Jordani. O sea, que los controles generan arbitraje. Y si vamos únicamente a tomar los 2 tipos de cambio, ¿verdad? El 10 y el tipo de cambio de DICOM, esa brecha entre ambos tipos de cambio es insostenible. En reiteradas oportunidades hemos indicado
que tiene que establecerse la unificación cambiaria. Pero el gobierno no ha tomado en cuenta ni en consideración una serie de propuestas que le hemos efectuado en reiteradas oportunidades. Señor Cacique, sin embargo, se habla que un 82% de esas divisas ha sido otorgada a personas jurídicas y el 18% a personas naturales. ¿Cómo se ve esta balanza contrarrestada pues con números anteriores? Eso es por el DICOM. Por el DICOM, por supuesto. Pero el fuerte de las divisas se viene otorgando es por DIPRO, ¿no? Y que es como un 90%, y el resto de la divisa es por ese mercado, ¿no? Entonces tú, oye, mira, los empresarios están atravesando calamidades. Los empresarios, las expropiaciones fueron nefastas. O sea, tú atacaste al sector privado del país, al sector productivo en Venezuela, sector comercio, sector manufactura, que representa aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto, y aquí están las consecuencias. Lo que no es justo, Francis, es que un país que ha atravesado con dos boom petroleros, el primer boom petrolero 2004-2008 y el segundo boom petrolero 2011-2014, tengamos, ¿verdad?, problemas de divisas en Venezuela. También hay una gran opacidad y un gran oscurantismo con el Fonden. El Fonden ha recibido más de 100.000 millones de dólares y no se ha rendido cuenta. O sea que yo creo que lo que se requiere es transparencia y rendirle cuenta a todos los venezolanos cuál ha sido el destino de los recursos. Y en la medida que continúen los controles con estas fuertes distorsiones, tú no vas a resolver el problema estructural que está atravesando la economía. Agradecemos entonces al señor Jesús Cacique, economista, por habernos atendido la tarde de hoy aquí en Con Todo y Pensini. A nosotros nos corresponde hacer una pausa, pero ya venimos con más. Muchas gracias.